¿Es posible la comunicación con difuntos? ¿Es posible la comunicación con entidades o energías espirituales? ¿Es posible la comunicación con otros planos de existencia? Bueno, todo ello hoy vamos a intentar responder algunas de estas preguntas. Para ello tenemos un invitado muy especial, un invitado gran conocedor de estos temas, siendo practicante de ellos. Con lo cual vamos a dar paso ahora a Yumak Alonso. Este hombre, que ya llevo años que lo conozco y sé de su veracidad con todo lo que hace y todo lo que dice, nos intentará aportar un granito o al menos aportar su propia experiencia o su propio conocimiento sobre estas preguntas que acabo de formular. ¿Es posible la comunicación? ¿Todo es real? ¿O hay mucho farsante también en estos temas? Bueno, con ello vamos a dar paso a Realidad Arcana, Ecos del Misterio, y con ello daremos paso a Yumak Alonso. Vamos allá. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Aquí tenemos a Yumak Alonso. Bienvenido y muchas gracias, primero de todo, por querer hablar con nosotros en Realidad Arcana. Un placer, hermano. Bueno, ya nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos una amistad bien grande, bien profunda. Y me honra muchísimo que me hayas invitado a este canal, que no porque esté prácticamente naciendo, ¿no? Va a ser menos importante. Creo que va a llegar a cosas muy grandes este canal, así que me atrevo a invitarlos a todos a que lo sigan, que lo apoyen bastante. Es una tarea difícil de poder hacer todo esto y merito mucho lo que estás haciendo, de corazón. Muchas gracias, Yumak. Muchas gracias. Bueno, como hemos dicho en la presentación, vamos a hablar sobre el espiritismo. Hay muchas preguntas en torno a este tema. ¿Realmente hay una comunicación con supuestos difuntos, supuestas energías, supuestos entidades de otros planos de existencia? Yumak, ¿qué nos puedes, según tu experiencia, qué nos puedes decir tú o hablar sobre qué es el espiritismo para ti? Ok, el espiritismo no es más que, por llamarlo de alguna forma, recuerda que los seres humanos somos los que tenemos la tendencia de ponerle etiquetas a todo, ¿no? Nombrar diferentes, para lo que nosotros son religiones, escuelas de pensamiento, filosofías. El espiritismo viene fundamentalmente de esa escuela, por así decirlo, de estudio, de práctica, que se le conoce como espiritismo cartesiano, que es parte de la figura de un francés en el siglo XIX llamado o conocido públicamente como Allan Kardec, que fue, como dije, en el siglo XIX en Francia. Fue un movimiento muy grande que se expandió por toda Europa, eventualmente llegó lógicamente a las Américas, igualmente, bueno, Europa, entre ellos España, y lógicamente, en el caso, por ejemplo, yo que soy cubano, en Cuba hay un movimiento muy grande de espiritismo, y viene a partir, lógicamente, cuando la isla de Cuba es colonizada por los españoles y eventualmente con toda la población española que iba y venía de Cuba hacia España y viceversa, personas que emigraron, que vivieron toda su vida, murieron en Cuba, venían con muchos de esos conocimientos, de esos estudios, de esas prácticas, más bien por así decirlo. Esta persona, Allan Kardec, que realmente creo, si no me equivoco, tiene un nombre bastante un poco complicado para nosotros, creo que se llama Hippolyte Léon Denisard, que creo que era su verdadero nombre.
fue la persona que inicia, era un letrado, una persona, un estudioso, y inicia este estudio de contacto con los espíritus. Él escribe muchos libros con respecto a esto, libros que son, como decir, prácticamente, si me atrevo a comparar, para los católicos, él siendo católico, apostólico y romano, como es para los católicos la Biblia, para los estudiosos del espiritismo cartesiano, son estos libros que él escribió y posteriormente se editaron, como está el famoso libro de los espíritus, que creo que fue en 1858, el libro de los mediums, que si no me equivoco fue alrededor de 1860, y así otros libros también que escribió. Y a partir de ahí, y de investigaciones que él hace con mediums, que él se reunía, con el cual él interactuaba, y se hacían estas famosas sesiones espiritistas, o sesiones de espíritu, se establece esta línea, o este linaje de estudios espirituales, que como digo, en Cuba se estudia muchísimo. Las personas inclusive le llaman espiritismo científico. Mira qué cosa más cómica. Espiritismo científico o espiritismo cartesiano, como también se le llama en Cuba. Y bueno, esta línea como tal establece que es posible comunicarse, tiene la firme creencia que es posible comunicarse con los espíritus, sobre todo de personas fallecidas, plantea y cree firmemente en la reencarnación de las almas, ¿no? En cuerpos, en nuevos cuerpos, plantea inclusive que el espíritu puede poseer un cuerpo para transmitir un mensaje ya más verbal, que personas en ciertos trances pueden escribir e inclusive hablar en un idioma que no es el suyo. O sea, el oriundo de la persona es el que es poseído. En Cuba se le llaman los caballos, o sea, son como el caballo animal, ¿no? que es montado por un jinete. En este caso es montado o poseído, y me disculpan si a lo mejor la palabra para algunos países que vean esto significa algo diferente, pero bueno, es la palabra que usamos en Cuba, y es poseído y puede transmitir mensajes, ¿no? A la persona. Yo sí creo que fue la pregunta original, pero bueno, quise dar una pequeña introducción. Sí creo firmemente que sí hay espiritistas o mediums. Cada país tiene su nombre, cada país tiene su librito, por así decirlo. Pero sí creo firmemente que hay personas que tienen esa habilidad y ese don. Y por decir más, creo que todos tenemos ese don. Lo que no todos lo tenemos desarrollado para poder comunicarnos con otros planos de existencia. Porque realmente son otros planos de existencia. Se le ha dado, y tal vez por la época, pienso yo, siglo XIX, estaba ese renacer industrial prácticamente. No había una comprensión de lo que realmente son los planos, las dimensiones, una serie de cosas que increíblemente las escuelas antiguas sí tenían, pero por mucho tiempo se ocultó, se restringió al público, y como que en esa época hubo una experimentación de las personas a buscar eso. No conocían ciertas cosas, y tal vez en ese aspecto, a no ser que las personas que practiquen esto estudien en otras escuelas, en otros textos, universo dimensional, y a veces se confunden un poco ciertas cosas en cuanto al espiritismo. Yo creo que es algo que eventualmente va a ir evolucionando y va a trascender a lo que realmente tiene que llegar el ser humano como potencial. Sí he visto personas que han sido, por alguna forma decir, poseídas por un espíritu, que han hablado. En muchos casos sí he visto fraudes, no puedo negarlo. No se puede juzgar a que todos son fraudes, pero tampoco podemos decir que todo el que se dedica a eso es genuino. Hay que ser honesto. Hay muchos fraudes, pero sí hay personas que son genuinas. Y lo compruebas, no ahora que tenemos Facebook, Instagram y otras redes sociales, que a lo mejor puedes averiguar de una persona supuestamente en una sesión, decirle cosas, cuando ya lo averiguaste, no, por el social media, porque hoy en día ponemos todo en el social media, pero años atrás, inclusive desde mi infancia, toda mi familia es practicante por parte de madre de espiritismo. Mis abuelas,
Mi abuela tenía 10 hermanos, todos tenían el don, de una forma o de otra. No de, como decimos en Cuba, pasar un espíritu, o sea, que sea poseído, pero sí podían oír, podían escuchar, podían decir mensajes. Mi mamá en Cuba, donde vive en Cuba, es una persona que tiene un gran don, inclusive usa tira las cartas. Yo he presenciado y digo, y hace las consultas de gratis. Si tú le quieres dejar algo, es porque quiere, y lo que compre flores para sus espíritus, bueno, y a veces en ocasiones también tiene que comer, porque bueno, más con la situación que tenemos allá. Pero yo también, desde niño, he experimentado muchas cosas, he visto, he transmitido mensajes. No me considero como que soy el último, ¿sabes? La persona más relevante, no lo soy. Soy budista también, lo sabes, practicante del budismo, estudioso del budismo. Estudio muchas escuelas, yo digo que el conocimiento no ocupa espacio. Tienes que nutrirte, porque nadie tiene la verdad absoluta. Yo siempre digo que todos tenemos un pedacito de la verdad. No tenemos la verdad absoluta. Entonces hay que ir como que buscando esos pedacitos, ir uniendo un poquito el rompecabezas, ¿no? Que es la verdad, o lo que muchos llaman la verdad. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfectamente. No, como introducción ha estado perfecto. Yo siempre he tenido bueno, tú sabes que yo también soy firmemente creyente. También he tocado yo de otros palos, ¿no? Pero bueno, yo hoy no estoy yo para decir lo que yo he hecho o lo que no he hecho, ¿no? Si estamos hoy para hablar sobre el espiritismo en general, ¿no? Como tú bien dices, sí, Allan Kardec, pues sí, me parece que era a mediados del siglo XIX, ¿no? Una cosa así. Pero yo siempre he tenido una idea que realmente él es considerado el padre del espiritismo, pero realmente desde que el hombre tuvo conciencia como ser humano, siempre buscó la conexión o buscó conectarse con los ancestros, con sus dioses, incluso con sus seres difuntos. Con lo cual, realmente decir que el espiritismo nació a mediados del siglo XIX es un poco una falacia, ¿no? Para nada. Desde mi punto de vista, ¿no? Por eso especifiqué, hablando específicamente de Cuba, ¿no? De ese movimiento, que lo que más se practica, digamos que es un 99% en cuanto a la parte espiritista, es el espiritismo cartesiano. Pero no significa, o sea, como pasa con los movimientos, por ejemplo, el movimiento Rosa Cruz, pasa con otras cosas, que tuvo un esplendor en Europa, ¿no? A partir de la figura ficticia de Christian Rosenkreuz, que vienen las órdenes Rosa-Cruz, que ya anteriormente tenían otros nombres, viene de todo, ¿no? De las escuelas de los misterios, la Homo Eris, Egipto, etc. El espiritismo, lo que hoy conocemos como espiritismo, porque se le llama así sencillamente porque es el contacto con lo que nosotros llamamos y denominamos, ahí vuelven las etiquetas, ¿no? Sí, vuelven las etiquetas. Vuelven las etiquetas. Sí. Espíritu. Sí. Pero realmente eso es desde la creación del mundo prácticamente. Sí, sí. Todo es energía, todo vibra, ¿no? Eso lo sabemos. Todo existe una interrelación, una simbiosis desde el punto de vista mineral, celular, energético también. Y desde que el mundo es mundo existe esa, para algunos, adoración a lo que no conocen o lo que no conocían lo deidificaban. La manifestación y las plasmaciones de planos energéticos que no siempre son espíritus, porque como hablé anteriormente, existe también la cuestión de los planos, las dimensiones, y hay seres dimensionales. Una persona puede creer o no creer en eso, se respeta, pero los que estudiamos esas cosas sabemos que nuestra forma, de acuerdo a nuestra experiencia, si existen seres muy elevados en otras dimensiones, seres de luz, otra denominación que usamos mucho, que le llaman seres angelicales, algunos le llaman seres angelicales, porque viene la comparación con las denominaciones, sobre todo
judeocristianas, católicas, ¿no? Que tenemos, Sí. que nos han implantado, que nos han programado, y entonces siempre tenemos la tendencia a comparar, ¿no? Y existen seres de ese tipo, que son seres de un nivel avanzadísimo de comprensión de la realidad del universo y que, bueno, se comunican con nosotros en diversos momentos de acuerdo a tu progresión espiritual. Y eso es otra cosa que en el caso de la escuela cartesiana también plantea, que dónde tú encarnes, cómo tú encarnes, depende de la progresión espiritual que tu alma, que habita dentro de este cuerpo físico, que no es más que un vehículo momentáneo, transitorio, Sí. entienda, haya entendido, haya comprendido experiencias que haya vivido, y de acuerdo a eso es tu próxima encarnación. O hay casos que también plantea esta escuela, que hay espíritus o personas que cuando fallecen, ese espíritu se queda, ya sea para purgar una culpa que tenga, un karma negativo que tenga, o para ayudar a personas familiares o no familiares. En muchos casos se decía en estas famosas sesiones espiritistas, yo lo presencié muchísimo en Cuba, a espíritus que hacían su presencia o hacían acto de presencia hacia una persona porque sencillamente fue enviado sin una relación familiar aparente para ayudarlo en un problema, en una situación que tenía. Sí, es muy Y después sencillamente se marchaba, seguía su misión, ¿no? Sí. Bueno, amigos, como podéis ver, veis que a Yumak a veces se le ve amarillo. No es que tenga el hígado mal, ¿no? Pero estos son problemas de las conexiones. Sí. Es verdad que él está en estos momentos al otro lado, literalmente, de la bola, ¿no? Al otro lado de la bola. Es Sí, muy interesante todo esto, Yumak. Y realmente las preguntas que hacía yo al principio eran un poco como con segundas intenciones, ¿no? Esa de decir si es posible. Bueno, partimos de la premisa que en este mundo o en este universo o en esta vida o en este no sabemos qué es, todo es posible realmente. Claro. Quiero decir que, como ya sabemos que lo que hoy nos parece posible, hace 200 años era una cosa impensable. Y a la mayoría de nosotros nos lo hubiesen quemado en las hogueras de la Inquisición, seguramente. Imagínate, si hace 300, 400 años nos presentamos con un smartphone, bueno, vamos directamente a la hoguera, pero de cabeza, ¿no? Sin pasar por el inquisidor. Pero, bueno, yo me refiero a la comunicación. Aquí ya vamos a esas... digamos, yo soy partidario, soy un poco creyente en el aspecto de que el medium, todas esas personas que tienen esa capacidad, que todos realmente las tenemos, igual que la radiestesia, el péndulo, todas esas digamos, fenómenos, o esos fenómenos que se llaman paranormales, que realmente son fenómenos que no es que sean paranormales, simplemente es que a día de hoy, pues, no se le ha encontrado una explicación, ¿no? Científica, porque parece que este mundo se mueve en el ámbito científico y cuando sales un poco del tiesto ya te tachan de sobrenatural, de paranormal o de locura, incluso. Pero yo creo que esos son por los que mueven los hilos. Ahí está, claro. De todo esto, que siempre han tratado de ridiculizar a las personas que exponen conocimientos que ellos mismos usan, aplican para mantenerse donde están. Claro, sí. Eso es lo más cómico de todo. Sí, perfectamente, sí, es así. Yo creo que, o sea, el ser humano en la antigüedad, y no me estoy refiriendo al siglo XIX, siglo XVIII, vamos para atrás, ¿no? Las grandes civilizaciones, que las que conocemos no son todas las que hubieron, nos han ocultado mucha información, tenían un gran conocimiento de la realidad universal. Y eso después fue ocultado, manejado, al punto de que el ser humano viró para atrás a un punto de volver a reiniciar, un reinicio, ¿no? Han ocurrido muchos reinicios en la historia de la humanidad.
no conocemos, muchos de nosotros. Es curioso que me nombres eso, porque realmente el programa se llama Realidad Arcana. Que la realidad oculta, exacto, ¿no? La realidad que está oculta. Pero inclusive, antiguamente se quemaba una persona por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sí, o que era redonda, directamente. O que era redonda. Sí, inclusive actualmente hay un movimiento muy grande que plantean de que no es redonda. Los terraplanistas. Terraplanistas. Y no es que sea plana, hay una concepción equivocada. Yo no estoy diciendo que la firme o lo crea, no he ahondado en eso y yo de lo que no conozco no opino. Yo realmente tampoco. Pero sí, ellos plantean, no es que es plana, pero no es redondo. Como plantean que todo está manejado, que todo está manipulado. Algunos pensarán que es teoría de conspiración. Si algo yo me da gracia últimamente es que cada vez que oigo una teoría de conspiración, eventualmente resulta ser cierta. De una forma o de otra. Sí. Resulta ser cierta. Sí, siempre sale la verdad. La verdad siempre sale a la luz. Entonces, vamos a esperar que pueda traer una investigación futura. Sí se habla mucho también de la tierra hueca. Sí. Que sí creo en la tierra hueca. Hay muchos temas para tratar. Muchos temas para tratar. Los nazis estaban obsesionados, Hitler estaba obsesionado con el mundo de la tierra hueca. Que inclusive hay una teoría que plantea de que muchos de los mensajes, y aquí se enlaza con lo que estamos hablando, de los mensajes y canalizaciones, que quiero hablar de eso un poquito, que puedan tener los mediums o los canalizadores, no siempre se refiere a espíritus, sino seguro. A seres con grandes habilidades mentales que se comunican desde inclusive no otras dimensiones, sino de la misma tierra hueca. Eso lo plantean algunas personas, no estoy afirmando o negando. Ya. Pero sí plantean de que es una forma de ellos que tienen de conexión. Nosotros usamos el celular, ellos usan las habilidades porque tienen su cerebro, por así decirlo, desarrollado plenamente. Claro. Lo que pasa es que, como ahorita hablé de eso, el que seguía literalmente por esta línea de espiritismo científico, como le llaman algunos, lógicamente ven las cosas en blanco y negro. A ver si me entienden lo que estoy hablando. Sí. Literalmente, y como dije también ahorita, refiéranse un poco a la época en que este movimiento se inicia, especialmente el movimiento cartesiano. Fue un renacer que hubo de cierta búsqueda de intereses en el mundo espiritual. Viene la escuela de la teosofía de Madame Blavatsky, viene una serie de cosas, Saint Germain, una serie de personalidades. Pero hay veces no se puede discernir. Ahí es donde viene la diferencia entre el medium positivo y el medium negativo. No es porque sean buenos o malos, no quiero confusiones con respecto. El medium negativo es el que, como en el caso de la escuela cartesiana, depende de un cordón espiritual, que de eso me querías hablar también. Yo sé, un espíritu que te asiste, que es el que te da los mensajes. O sea, es un intermediario. En el caso de los medios positivos, según ciertas escuelas esotéricas, plantean de que el medium positivo es la persona que desarrolla esa parte que todos tenemos, que no necesitamos el intermediario. Ya, entiendo. Sí, una conexión más directa. Exacto, es como que no tienes 4G, tienes 5G. Sí. Vaya, o 6G. Sí, te entiendo, sí. Y no quiero que me ataquen porque puse de ejemplo los 5G y sabemos que no es muy positiva para el cuerpo humano. Digan lo que digan, no lo es. Pero no es como cambiar de frecuencia, logras cambiar la frecuencia, logras cambiar la capacidad de tu radar. Sí. Vamos a hablar en términos que me puedan entender, y no necesitas un intermediario o un ente espiritual para que te asista. Tú perfectamente te puedes conectar con lo que hay, ¿no? Y recibir y dar mensajes. Esa es la diferencia entre medios positivos y medios negativos. No necesitan una bóveda espiritual. No sé si ustedes conocen en España el término de bóveda espiritual. Sí. Es esa mesa que puede poner con una o más copas de agua que supuestamente en muchos casos representan la cantidad de espíritus que están en tu cordón. Pues no, realmente no lo conozco. Esto
lo estaba confundiendo con otra cosa. Explicamos un poco más sobre este tema. Esto, lo que hablábamos, perdón, un poco de tos. Esto es lo que hablamos, Sí, no te digamos, preocupes. con el espiritismo de cordón, ¿no? Que se llama, ¿no? Exacto, Vale, que exacto. eso Entonces, es uno de los más practicados en la isla de Cuba, ¿no? ¿Verdad? Es el de... exactamente. Explícanos un poco sobre esto, porque es interesante, porque, claro, el espiritismo tiene muchas ramas, ¿eh? Empezando de las mesas parlantes, de los Mm, toc-toc, que yo llamo, la ouija, el péndulo, incluso con el péndulo, o la mediunidad directa, ¿no? La posesión o el trance. Pero ese ya. del espiritismo de cordón, háblanos un poco sobre él, a ver. Eh, Eh, ¿Qué es realmente? ¿En qué consiste? sencillamente se puede manifestar de dos formas. Una es trabajar con los espíritus, según se plantea, ¿no? Acá, que te asisten, ciertos espíritus que en el momento de tu nacimiento vienen a estar contigo, a ayudarte en tu vida. Algunos se incorporan en una época de tu vida por un tiempo y se van, otros quedan permanentes. Siempre hay uno que se considera un guía espiritual principal, que es el que rige sobre todo. Repito, según esta escuela, yo Sí, 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 sí. no, siempre hay que ser. Y esas, una de las representaciones de ofrenda, por así decirlo, es que se ponen estas mesas, el que vaya a Cuba y vaya a una casa de cualquier religioso, inclusive practicante de la santería. Eh, Sí, sí. Hay un dicho famoso, si no me equivoco, en la santería que dice Iku Biocha, que significa el muerto para el santo. O sea, si no existe el desarrollo espiritual, no puede haber una coronación de la entidad santoral en la cabeza, un entronado, ¿no? O Sí, entronarte la, la, la deidad, que conozco un poco de la religión afro-cubana o afro-antillana. Se hace una manifestación, es una representación, una mesa, las copas se pueden poner, hay libros que te dicen que las copas van en tal posición, que tienen que ir en tal posición. Yo realmente no defiendo mucho esa posición porque, o sea, la posición del libro y la posición de las copas, porque yo creo que eso de acuerdo a cómo te guíen lo que está contigo, ¿no? Por así decirlo. Se pueden poner la copa principal que representa a Dios y otras copas pueden ser del mismo tamaño o pequeños, a veces vasos transparentes que representan todos esos espíritus que están contigo. Inclusive se le puede poner delante o al lado de cada copa algo que represente a ese espíritu. También se puede hacer. sí, sí. Eh, Antiguamente en la famosa, sobre todo en Europa y aquí en Estados Unidos, que se hizo muy conocido este espiritismo cartesiano gracias a las hermanas Fox, el apellido Sí, Fox, que fueron los que iniciaron eso acá en Estados Unidos, sí, sí, sí. donde vivo actualmente. Se hacía, recuerdan las famosas mesas redondas, se tomaban de las manos, había una especie de bola de cristal en el centro, una luz, algo, Sí, sí. que es un catalizador, por así decirlo. Las copas de agua son también una especie de catalizador Vale. que te ayuda a enfocarte psicológicamente, hace una conexión, te ayuda a abrir un poco eso, ese canal, y bueno, se comunica. El cordón se puede referir a ese cordón espiritual que te asiste y también al cordón de personas Vale. que algunas de ellas pueden tener también su mediunidad, ¿no? Sí, sí. Y ayudan a que ese campo de energía se cree y ese portal se abra y se establezca una conexión más estable. Vale. En el caso de los toc-toc que me dices, Sí. eso se prestó para mucho fraude, Vale. para muchas cosas. Hay personas que sí que a lo mejor establecen su comunicación a través del mundo espiritual de sonidos, Sí. pero si un medium está real, no necesita que alguien toque sí o toque no. Claro, claro, Sencillamente transmite el mensaje. claro. Por eso te digo que en muchos casos se prestaron. Claro. Había muchas trampas, todavía en las películas sale que tocaban un botón y sonaba aquí, o alguien escondido hacía, Sí, ¿no? sí, Muchos sí. trucos. Siempre se aprovechó. Hay personas que se han aprovechado de los demás. Sí, sí, Y sí. es lamentable porque el que cree se decepciona y destruye el trabajo de personas que de verdad puedan tener, ¿no? Esa capacidad. Sí, Inclusive el famoso Harry Houdini, famoso mago, sí, sí. estuvo siempre tratando de buscar esa conexión con el mundo espiritual. Después que muere su madre,
Y, y creo que supuestamente algunos dicen que no lo logró, otros dicen que Houdini era una persona de grandes habilidades psíquicas. Hay muchas versiones, o sea, de las personas, ¿no? Él, a su esposa antes de morir, no recuerdo la palabra, él le dijo, si me logro comunicar contigo, la persona te va a decir esta frase en mi nombre. No recuerdo la frase ahora, me disculpo. Y nunca, ella trató, hizo, no sé, participó en no sé cuántas sesiones espirituales, espiritistas, nada. Nunca tuvo ese contacto. Tal vez no dio con las personas indicadas, o tal vez él cuando murió trascendió a otro plano, no se le permitió quedarse, porque eso también pasa. Claro, sí. Hay siempre algo más allá, ¿no? Sí, sí. No, pero eso es fundamentalmente lo que... Es muy interesante. Y ahora, ¿nos podrías decir alguna experiencia, si has tenido así, que te haya marcado un poco en este tema del espiritismo, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Porque ya en otras ocasiones ya lo volveremos a tener para hablar, porque hay muchos temas que podemos tocar. Hoy mismo hemos empezado a hablar de espiritismo y hemos tocado Tierra Hueca, hemos tocado muchos temas que dan para un programa solo cada uno de ellos. Pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, ¿has tenido alguna experiencia así que te haya marcado especialmente, o que tú de esas que uno te dice, uno piensa y sí, ese famoso y qué hubiese pasado y sí, no sé si me explico. Mira, yo desde niño veo, escucho, depende, no siempre es como que tengo la misma frecuencia activa, ¿no? Hubo mucho tiempo en que no, que estaba bloqueado completamente. Me bloqueé por algo que sucedió y que lo voy a contar. Pero desde niño siempre. Recuerda que dije que mi abuela por parte de madre, y todos sus hermanos, hermanas, eran muchos, eran como 10, eran del campo de Cuba, imagínate, no tenían otra cosa que hacer que procrear. Todos tenían de cierta forma un don. Mi abuela tenía una de las tantas hermanas que me visitaban mucho cuando yo era pequeño. Y en aquel momento que había un poco mejor situación económica en el país, siempre me traía dulces, yo siempre he sido mucho de dulces, ¿no? Sí. Y ella fallece, lógicamente yo no sabía nada que había fallecido, yo apenas hablaba. Y yo le decía a ella un apodo, ¿no? Cuando la veía le decía un apodo, apenas decía unas palabras. Sí. Mi mamá me cuenta que después que ella fallece, ella me veía a mí hablando, gorgoreando, ¿no? Por así decir, mirando a la puerta de la calle y hablaba. Y cuando ella me preguntaba, ¿sabes qué estás hablando de esto, de lo otro? Yo le señalaba y decía el nombre de el apodo que le decía a la hermana de mi abuela. Ya por ahí mi mamá se dio cuenta de que había algo, ¿no? Claro. Porque yo establecía prácticamente una conversación, ¿no? Ahí es donde viene la diferencia entre las manifestaciones residuales o inteligentes. Eso confunde mucho hoy en día a las personas que inclusive están en este trabajo que tú haces, ¿no? De buscar videos, psicofonías, ¿no? Sí. En el caso, inclusive de las psicofonías también, cuando algo es residual es el eco, ¿no? Porque todos, como dije, emitimos energía y hay cosas que se quedan plasmadas. Sí. Es un loop, un eco que se repite. Bueno, sí, es una de las hipótesis, es una de tantas, pero, sí. O cuando ves a alguien sentado en un lugar y a lo mejor era que esa persona se sentaba a diario ahí, esa energía queda plasmada, queda ese residuo. Sí. Cuando es inteligente es cuando esa persona ya tiene una comunicación directa, te responde preguntas, te dice cosas, a lo mejor ves esa espectro o lo que sea y te mira y se dirige hacia ti. O sea, ya hay una interacción, por lo tanto es inteligente, no es residual. Y a veces se confunde, ¿no? Ya después de grande, recuerdo una vez, yo iba a mis entrenamientos y, pues, para que no lo sepa, al igual que acá los amigos somos practicantes, ¿no? De artes marciales por muchos años. Y yo estaba en una situación personal muy grande y
cruzo una avenida muy grande que hay allá en La Habana, en Cuba, que se llama la Vía Blanca. Son como 6 líneas para allá y 6 líneas para acá. ¿No? Iba cruzando a pie. No tenemos el mismo sistema de tránsito que tienen en otros países. No, me imagino que no. Y yo me paro en el medio de donde están las vías de un lado y del otro. O sea, donde divide, ¿no? Los que van en las direcciones. Y yo miro y realmente no había nada. No venía nada. Vaya. Y cuando voy a dar el primer paso, se me para adelante, o veo yo una manifestación de una persona que me empuja por el pecho hacia atrás. O sea, con las 2 manos yo sentí el empujón. Sí, sentiste el contacto, vaya. El contacto, y cuando yo doy para atrás el paso, pasó un camión. A una velocidad que si yo llego a estar parado, bueno. No estamos hablando ahora, vaya. No estamos hablando ahora. Bueno, o al menos no estamos hablando así. A lo mejor estuviésemos hablando de otra manera, exacto, pero vaya. Así no estaríamos hablando. Lo cómico es que cuando yo, imagínate, asustadísimo, yo soy muy cuidadoso para cruzar las calles. Nunca he cruzado las calles a la locura. Hasta manejando, no manejo tampoco en exceso de velocidad, me cuido muchísimo. Y cuando yo miro para los lados, no veo nada, y cuando pongo la vista al frente para cruzar, veo aquello parado delante de mí, sentí el empujón tan fuerte, y con el empujón sentí como un corrientazo, como una descarga muy fuerte. Sí. Cuando llegué al lugar donde iba a hacer los entrenamientos, un centro deportivo, y me miro, me quito, ¿no? La playera, el pullover, no sé cómo le llaman ustedes. Sí. Que me voy a poner el uniforme, me miro el pecho y tenía aquí 2 marcas, no de manos, no voy a mentir, pero eran como que me hubieran dado fuerte en la piel, ¿no? Sí, como dos golpes, 2 moretones, 2... Eran como rojizos, como que la piel tuvieran, ¿sabes? No era morado, pero era como que te hubieran dado fuerte en la piel. Sí. Y sentí la piel estuvo muy sensible en esa área, casi se sentía como una especie de una quemada muy leve, por casi 2 días. Y eso, ya yo tenía pruebas ¿sabes? Creía plenamente en la existencia, pero ahí donde me reafirmó un poco más, ¿no? Claro. ¿Y qué sucede? Después me entero, por otra vía, voy a casa de un amigo a una cuadra exacta de donde ocurrió eso, que la abuela era muy conocida en el área. Bueno, para que no esté bien, una cuadra viene a ser como una manzana, ¿no? Una manzana. Vale, lo diremos así porque claro, aquí una cuadra es donde hay caballos y... Ya, sí, en Cuba también, lo que pasa que, bueno, aquí también se le llama... Vale, una manzana, vale, para que no se entienda. Una manzana. Sí. La persona era muy famosa por una famosa santera y espiritista del área. Y yo voy a visitar al amigo mío y ella, sin conocerme, esa persona no sabía la historia. Ese amigo mío no sabía la historia. O sea, ella no tenía cómo saber esto. Y ella me dice, ¿a ti te pasó algo cerca de aquí? Esto y esto, y me lo describe todo. Y yo dije, oye, esta mujer tiene el internet bien conectado, ¿no? Ese internet espiritual está bien conectado. Sí. Y me dijo, lo que te pasó a ti, o sea, hay una persona, y me describió a la persona que te estás tratando de hacer algo, ¿no? Sí. Para que a ti te vaya mal, para que tú tengas un accidente. Y uno de los que te acompaña a ti, de los espíritus que te acompañan, fue el que se paró y te empuja para que tú no tuvieras el accidente. Eso es lo que ella me dice. Pero lo que pasa es que coincide todo. Sí. Bueno, también están los conocidos espíritus guardianes, ¿no? O el ángel de la guarda, pues si lo quieres decir así, vaya. Esos espíritus guardianes, esos que están en el cordón espiritual, es lo que hablaba. Lo que se le llaman, que son los que van contigo. Sí. Según esta escuela, ¿no? Sí. Y eso fue una prueba para mí. Y yo digo, ok, yo me imaginé esa persona, no me lo imaginé, esa entidad, ¿por qué tengo las marcas rojas? Entonces, la mente es muy fuerte, puede manifestarlo, pero
sí, ¿Cómo es posible que mi mente haya manifestado algo que me empuja hacia atrás? O sea, claro, claro. que me salve la vida. Sí, no, la verdad es Y, que es muy interesante. Bueno, yo también he tenido alguna experiencia, pero bueno, hoy no es el momento el momento ni el lugar para decirlo, ¿no? Porque realmente estamos hablando con humanos. Yo ya tendremos muchos días, mucho tiempo para contar mis batallitas y eso. Bueno, y ahora una cosa también que es interesante, porque, bueno, sabemos que hay muchas leyendas urbanas sobre cosas que han pasado, tal y cual, algunas son verdad, la mayoría son eso, leyendas, mentiras. Pero háblanos un poco de esa parte más oscura del espiritismo, esos peligros subyacentes cuando alguien se enfrenta a este tipo de experiencias, sobre todo estas personas jóvenes, chicos, gentes desequilibradas emocionalmente, que se acercan a ese mundo para, pues, bueno, la mayoría son para jugar, porque se lo toman como un juego, o para tener experiencias fuertes, o simplemente gente que está pasando por un dolor muy grande y a veces se aferran a este tipo y son fácilmente engañadas. Y no solo engañadas por supuestos mediums falsos, sino incluso medios auténticos, pero que son engañados por esos espíritus que se hacen pasar por cosas que no son. Háblanos un poco, pues, de los peligros que subyacen un poco en la práctica o en la sí, experimentación del espiritismo, porque seguramente habrá esa parte oscura, como con todo. por supuesto, todo tiene esa dualidad. Eh, bueno, entre las mismas cosas que Alan Kardec planteaba en sus tantos libros, era que es reconocida de que habían espíritus de este tipo, ¿no? Que podían mentir, transformarse en imágenes de otros, a presentarse como los que no eran. O sea, lo que se conoce, inclusive mimificar a los vivos. Eso muchas personas de parapsicología, de investigaciones, han visto manifestaciones que son ellos mismos, duplicados, Sí, sí, cosas así. sí. Lo que se conoce en inglés creo como doppelganger, algo de eso sí, tiene un nombre muy raro. Las siluetas oscuras, Sí. los dark figures, y que de eso vamos a hablar también. Una de las cosas que yo más considero peligrosas para usar Sí. por personas no experimentadas, e inclusive por experimentadas, es la Ouija. Vale. Lo considero extremadamente peligroso. Claro. Porque la Ouija es un portal que tú abres y cuando tú no eres un medium positivo, que tengas esa habilidad de ver los planos y trabajar y tener una vibración, sobre todo una vibración tuya altamente positiva, sí, balanceada, puede abrirse un portal a cualquier cosa. Vale. E inclusive a lo que se conoce en otras escuelas como las larvas energéticas o parásitos energéticos. Sí, sí, que no porque tenga ese nombre significa que son las larvas que usted conoce. Hay muchas manifestaciones en ese plano y entre ellas está esa famosa figura que han documentado muchísimo de ese hombre silueta negra con sombrero, que tiene una especie de sombrero, que no se sabe quién es. Se considera que eso viene de esa dimensión oscura donde están esas larvas. Dentro de, como digo, dentro de ellas hay muchas categorías, ¿no? Sí. Cuando usted no tiene el conocimiento y cuando usted está pasando por un momento muy duro, su vibración no es la misma. Cuando usted tiene adicciones, tiene problemas, sentimentalmente, emocionalmente está comprometido, le abre ese portal a que todas estas cosas puedan venir a usted, porque usted es fácil de manipular, es fácil de manejar. Y ahí viene ese concepto de vampirismo energético. Eso. Otro tema muy interesante, el del vampirismo. También lo tenemos que tocar, ¿eh? Y no solo el energético, sino el otro, que también hay de muchos tipos. Pero sí, inclusive, interesante. Quiero hacer una acotación corta aquí.
Las personas piensan en vampiros y piensan en Transilvania, el Conde Drácula, toda esta historia, y inclusive hay récord o historias, vamos a decirlo correctamente, de entidades o manifestaciones vampíricas en muchas culturas. No solamente en la europea. Igual que pasa con el dragón, ¿no? El dragón es una figura mítica, pero que está presente en muchas culturas. No afirmo ni niego que existan o no. Además, incluso, perdona que te corte, pero sí, sé que incluso hay leyendas, leyendas de vampiros incluso en lo que es Mesoamérica, lo que es los indígenas, ya, bueno, mayas, aztecas, tal cual, que tenían una figura que era parecida a un vampiro, si mal no recuerdo, ¿no? Por eso los rituales de sangre, si realmente son un vampiro, ¿no? Alguien que necesita una sangre para que pide sangre para concederte. Es que incluso si vamos a ese punto, la mayoría de los dioses antiguos dioses de sangre o sea, eran vampiros, realmente. Si partimos de esa premisa. Sí, ese concepto. ¿No? De esa premisa. De ese concepto. De eso vamos a poder tocar. Sí. Otros temas. Da para otro programa entero. Otro programa y para varios, yo creo. Y para varios, sí. Inclusive los que conocen o los que creen en eso, que de eso también, como digo, sería para ese programa futuro, el elixir preferido de ciertos grupos oscuros que hay en este mundo, que dirigen este mundo, su droga principal viene a partir de la sangre. Eso hablaremos en un futuro. Pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando, las personas que puedan tener estos problemas, no digo físicos, mentales, psicológicos, emocionales, que le quiera decir también, son carnada viva para este tipo de manifestaciones negativas. Hay personas que en vida fueron personas malas y al morir como espíritu siguen siendo negativos. Ahí está, sí. Y lógicamente no aceptan a lo mejor que han muerto o sencillamente quieren hacer daño. Y se apegan a personas y provocan cosas. En muchos de los casos, ¿cuál es la reacción de la ciencia? Sencillamente medica. Esquizofrenia. Porque está oyendo voces, porque es mentira. En muchos casos sí, es verdad que la persona tiene un trastorno mental, pero en muchos casos, muchos de los que oyen voces, es sencillamente está siendo atormentados, o sea, esa palabra un poco bíblica, atormentado por lo que la gente conoce como demonios, espíritus oscuros, o muertos oscuros, como le llaman en Cuba, que no es que sean demonios, es que sencillamente es algo demoníaco porque es oscuro. ¿No? El concepto, recuerde que el concepto demonio es una cosa satanizada por la iglesia. O sea, sí. Antiguamente la palabra demonio no. Y de ahí vienen entidades, inclusive de planos, otros planos energéticos, espirituales, que son entidades nauseabundas que vienen a esta realidad a causar destrucción. Como por ejemplo los dioses del caos, que no quiero hablar de eso porque eso es un tema un poco delicado, pero que usan muchas logias y muchas organizaciones y para sus cosas. Entonces, en el caso de esto, yo creo que una de las cosas más peligrosas sobre todo son la ouija y lo otro es hacer rituales sin tener conocimiento de lo que se está haciendo, sin tener conocimiento de a quién estás invocando y cuál va a ser el resultado, porque recuerda que en este universo todo es un intercambio. Claro. Tú puedes pedir algo y se te puede conceder, pero después viene el pago. Ahí está, sí. A lo que te dieron. Entonces, hay veces vemos muchachos jóvenes que no tienen ni idea de lo que están haciendo, los ves poniendo... Recuerda que en este universo todo es simbolismo y matemática. Y la gente dice, ¿por qué matemáticas? Porque al final toda la simbología está basada en matemáticas. Como, por ejemplo, números mágicos, 3, 6, 9, etcétera, otras cosas que conocemos. Si usted se pone a hacer un ritual del cual no tiene comprensión real y conocimiento, usted no sabe lo que está trayendo. Usted está abriéndose, usted y los que se participen en el ritual, a cosas que a lo mejor no son perfectos porque no sabe hacerlo. Pero si por cualquier razón X usted hizo algo y dio en el clavo, como decimos, que lo hiciste bien, usted no sabe lo que usted pueda desembocar para su vida o desencadenar en su vida y en la vida de las personas que lo rodean
o de las personas que participaron. En ese. Como usted, sobre todo se involucra sangre, sacrificio de sangre, de animal, Sí, o sí, sangre de usted propia. Cuando yo veo estas personas que son mucho de gótico, sí, sí. de esta cosa de, ¿sabes? De oscura, por así decirlo, Sí, que sí, le sí, gusta sí. mucho Wicca y eso, pincharse y darle sacrificio. Sí, Es parte de esa cultura, yo respeto, pero a la vez que usted le da una probadita de la sangre, que es una representación de su ánima, de lo ajá. que usted tiene, eh, usted está prácticamente vendiéndose, ¿no? Sí, Dando permiso a que eso que está ahí, que usted aparentemente cree que puede hacer bueno, o usted cree que a lo mejor no es bueno, pero que usted en su desconocimiento cree que puede dominarlo, no lo puede dominar. ya. Y ya la tenemos Por eso, liada. exacto, inclusive cuando yo siempre digo, usted va a hacer investigaciones paranormales a cualquier lugar, cualquiera que sea el lugar, de alguna forma o de otra, usted tiene que ir preparado. Porque a Efectivamente. lo mejor no es que el espíritu sea malo que usted va a entrar en contacto, pero es un espíritu que es territorial, porque considera, está atado a este plano, no ha Sí, trascendido y cree que esa es su propiedad. Y aunque sepa que está destruida, él sigue siendo el dueño o la dueña de ese lugar. efectivamente. Y entonces usted tiene que ir preparado porque pueden atacarlo de alguna forma o de otra. Sí, sí. Eh, Bueno, yo sencillamente realmente energéticamente. en las investigaciones que hacemos, todas las investigaciones de campo, pues yo siempre nos preparamos antes, ya desde que salgo de casa, siempre llevo una preparación, no solo para mí, sino intento hacer como digamos, una protección para la gente que vamos a estar allí en ese momento, ¿no? Y luego al llegar siempre, lo primero que hago es meterme debajo de la ducha, y no solo para lavarme de las posibles garrapatas o pulgas que pueda coger por estos sitios, sino precisamente emplear ese agua, que para mí, como he dicho en alguna ocasión, el agua es símbolo de vida, ¿no? Es símbolo de la vida, es el correr, ¿no? Exacto. Y actúa el agua como si fuese una limpieza no solo física, sino también por posibles parásitos que se hayan podido Claro. adherir a mí. A ver, De todas maneras, también pienso que, volviendo al tema de los peligros, también pienso que uno puede, como he dicho yo, ¿no? Que nos preparamos. Sé que en las sesiones espiritistas siempre se suele hacer una oración antes, una protección, ¿no? bastante se hace. O incluso el Padre Nuestro mismo, ¿no? Solo rezar el Padre Nuestro antes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos, digamos? Yo no estoy desde aquí, que quede claro, no estoy incitando a que hagan sesiones espiritistas ni nada más lejos de la realidad, ¿no? Al revés, yo siempre soy anti espiritista, ¿no? Cuando me refiero a anti, no me refiero en contra, sino con mucha prudencia, ¿no? Incluso Claro. muchas veces en nuestros programas lo digo, ¿no? O sea, no vayáis a sitios, no os metáis según dónde. Y cuando digo no entres en una casa sin permiso, no solo me refiero al permiso de los posibles dueños físicos, sino el permiso también de quien pueda estar, o de las energías que puedan estar en la casa. Eso iba a hablarlo cuando respecto a eso, iba a hablar de eso mismo, que siempre es importante cuando se llega a cualquier lugar pedir permiso, aunque esté abandonado. O sea, firmemente dejarle saber que usted no viene con malas intenciones, no viene a profanar, no viene a robar, aunque hay veces no les importa, porque sencillamente no te quieren ahí, pero por lo menos al nivel espiritual usted está planteando. Sí, sí. ¿No? Nos dan más de uno de toque. Lo que Entonces, por suerte nos enteramos cuando ya estamos en casa.
Exacto. Yo creo que una de las cosas que más puede hacer la persona como protección, nosotros en Cuba tenemos nuestra forma, pero bueno, voy a hablar un poco más General. Internacionalmente, sí. Sí. Por ejemplo, antes de ir, no solo darse un buen baño, antes y a regresar. ¿Okay? En Cuba preparaban mucho una especie de recipientes con agua, con flores blancas o pétalos de flores blancas, flores silvestres, pueden ser con un poquito de perfume, a veces le echaban un pincito de leche, y entonces pedía a lo que usted creyera que lo protegiera, que protegiera ese campo de energía alrededor de usted para que nada se pudiera pegar, que lo protegieran de los accidentes que pudieran ocurrir, de esos espíritus obsesores negativos. Y bueno, se da ese baño. Aparte del baño regular, te puedes dar ese baño, esperas que se seque un poco con... no te seques enseguida con la toalla, espera que eso, tu campo de energía lo tome, ¿no? Sí. Y al regresar igual también puedes... en Cuba tenemos algo que se llama cascarilla, y en España a lo mejor no se conoce, que parece como esa pizza con la que tú pintas en la pizarra de la escuela. Sí. Exacto. Pero es hecho de clara de huevo, es una cosa que hacían los africanos en Cuba, y hay personas que con eso se marcan bajo la ropa una cruz en el pecho, en la espalda, en las manos. Se va a borrar, pero es que la presencia espiritual de eso, en la planta de los pies o en la planta de la suela del zapato. Siempre llevar contigo algo de protección religioso de lo que tú creas, o sea, cual sea tu creencia, algo que te proteja, porque se cree que cuando usted lleva cosas, por ejemplo, como un rosario, un crucifijo, una cadena, una puerta con un crucifijo, algo, si viene una energía hacia ti, posiblemente se rompa la prenda que llevas y no tú. Vale. O sea, que como que eso recoge la energía y rompe. En algunos casos no rompe, sencillamente repele, no siempre va a romper. La importancia también de cuando se va, despedirse, decir muchas gracias por la comunicación, por la ayuda. Efectivamente, este es el lugar de ustedes, aquí deben quedarse, porque a veces se pegan, se van contigo. Aquí debes quedarte, este es tu lugar. O trascender, o debes trascender. Sí. Bueno, a mí me gusta decirles que queden en paz. Es una manera de... Cada uno tiene su librito. Una manera de... Bueno, yo sí, normalmente pues cuando termino doy las gracias y deseo que queden en paz. Independientemente, porque yo siempre lo digo en los programas, no sabemos realmente qué es. No, y hay cosas que se hacen también para que eso que está ahí trascienda, eleve. También se pueden hacer. También. Pero bueno, yo soy una persona que conozca de ese tema, cómo hacerlo. No todo el mundo se puede poner a hacer esas locuras, ni porque lo vi en cierto programa voy a hacer lo mismo. No. Entonces hay que saber. No. Hay que tener un cierto conocimiento de lo que, al menos de lo que te puedas encontrar. A ver, está claro que siempre un susto te lo puedes llevar por muy preparado que estés, porque claro, quieras o no dejamos de ser físicos, no dejamos de tener unas emociones, no dejamos de tener miedo, porque todo el mundo tiene miedo. Bueno, todo el mundo normal. Bueno, no, y a veces ves cosas que no te lo esperabas. No. Algo te sorprende siempre. Hay cosas a veces que te pueden asustar y tal. Bueno, eso es normal. Pero aparte de eso, siempre hay que ir con esa preparación. Aunque sea la primera vez que lo hagas, pero tienes que ir ya con un baraje de atrás, al menos en conocimientos, como hemos hablado antes, o has dicho tú, sobre protección, o lo que he dicho yo, sobre pedir, dar las gracias. Son pequeños detalles que son detalles de educación. O sea, que no estamos pidiendo nada más. Lo que no puedes hacer es entrar como un elefante en una chatarrería, desmontarlo todo, empezar a mover las cosas de sitio, que eso no suele gustar, porque además es sabido que en muchas casas antiguas o lugares los fenómenos se desencadenan a raíz de las obras de remodelación de esa casa. Es curioso. Eso parece que lo que sea que esté ahí, no diremos ni espíritu, ni no lo sé, se empieza a mover todo a medida que haces una reforma, porque muchas veces vemos en casas o lugares que nunca ha pasado nada
y a raíz de una reforma, a raíz de vivir allí una familia, empiezan a pasar fenómenos. A lo mejor puede ser lo que tú has dicho antes, ¿no? Que lo que hubiera allí, pues no le ha gustado que empezaran a mover los sillones de lugar. Y sin embargo, he visto casos de donde se han hecho las reformas y la situación que ha habido se ha ido. También, porque al revés. como que se pierde, como que dice, ¿dónde estoy? Y busca otro lugar. También muchos de los lugares que hay muchas manifestaciones son lugares que coinciden vectores energéticos. También. Ley lines, de eso que le dicen, que puede que tenga una fluencia energética específica que promueva la actividad espiritual, minerales en la tierra que su existencia y su presencia activan la actividad espiritual, riachuelos, ríos subterráneos, que el correr del agua provoca esa energía. So que hay muchas cosas que pueden provocar una actividad espiritual. Y quiero decir algo muy importante. De los lugares más peligrosos para investigar, porque también soy fanático de este tipo de cosas, de investigaciones, son tanto los lugares antiguos, producto de lo delicado de la estructura. También, claro. No solo por la estructura en sí que puede ocurrir algo, sino porque el espíritu tiene todo, espíritu negativo, tiene todas las de hacer, sabiendo que el lugar está débil, arrojar cosas, hacer cosas. Sí. Y otro de los lugares más peligrosos para hacer una investigación, donde siempre repito, debes ir muy preparado, es a un cementerio. Porque es el lugar donde descansan cientos y cientos y miles de cuerpos. Hay muchas cosas ahí, sobre todo el caso clásico de que murieron y no quieren reconocer que están muertos. Sí. Murieron de una forma muy súbita, a lo mejor no era ni siquiera su momento. Sí. Entonces, todas esas energías, cuerpos en descomposición, como quiera que sea, no es algo positivo. Entonces, es un lugar donde, imagínate, cientos y cientos y cientos de presencias. Sí. Levitan ahí, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues mira, curiosamente. A expensa todo. Curiosamente, pues. Bueno, es el programa anterior. Pues bueno, cuando se emita esto, ya se habrá emitido el programa. Exacto. Y estoy haciendo una vuelta en un cementerio. Pero siempre, como tú dices, hay que pedir permiso, ir de buena fe, simplemente especificar que ahí no vas a cenar, simplemente estás dando una vuelta. Como si la quieres dar a la 1 de la madrugada, es igual. Solo estás dando una vuelta. A ver, cuando me refiero a experiencias, me refiero a dar una vuelta, grabar, recoger algunos posibles ecos que puedan quedar ahí. No me refiero a ir a hacer rituales y cosas de esto, no tiene nada que ver. Pero siempre desde el respeto. Es un lugar de descanso, están los difuntos ahí, como tú dices, y hay que respetar. Yo creo que es un poco como todo en la vida, ¿no? Si sientas un poco sigilosamente en estos sitios y vas con respeto, tienes menos posibilidades de que se te agarre algo. Ahora, si vas, como he dicho antes, como un elefante en una cacharretería, empezar a hacer cosas raras, encender velas, inciensos y cantar eso ya los atrae. ¿Y sabes cuál es uno de los peores errores que puede cometer, que lo he visto que lo cometen mucho? El quererse hacer el gracioso de acostarse en un hueco abierto o acostarse sobre una tumba. Ya, bueno, eso ya no. No hagan, señores que ven, porque a lo mejor hay muchos entusiastas de este tipo de cosas, que ven estos canales y se inspiran para abrir sus propios canales, hacer sus propias investigaciones, que me parece genial. De hecho, yo le había comentado al amigo que este es un plan que yo había tenido también hace mucho tiempo, a pesar de que tengo mi otro canal dedicado a las artes marciales. Sí, el Budo TV. Budo TV Online. Budo TV Online. Luego pondremos el enlace en la aquí abajo, en la descripción, como dicen los... Acá. Si quieren suscribirse, son bienvenidos. Yo tenía la idea también de crear un canal paralelo, pero el problema es que acá se nos complica un poco con los permisos. Se requiere, en Estados Unidos, especialmente en Miami, es súper complicado con el problema de los permisos, claro. Las demandas, las cosas y... Sí. Hombre, es que allí entras en una casa y te pegan un tiro.
Y no pasa nada. Imagina. Claro. Entonces, claro. Se quería hacerlos en algunos. Aquí lo que más hay son cementerios, lógicamente. Claro. Casas abandonadas casi no hay. O sea, ni casas esas históricas, son muy pocas. Tienes que pedir un permiso, tienes que esperar que la ciudad te autorice. Eso es un dolor de cabeza. Sí. Por eso es que me ha aguantado un poco de hacerlo. Pero sí les digo, hay muchos, todos los que vean esto, que puedan ser futuros entusiastas de investigadores de este tipo de fenómenos, no cometan los errores por ganar views en los videos que hacen otros canales, otras cosas. Si ya lo hacen, problema de ellos. Y además, ahora ya para ir terminando, ¿no? También decir que mucho de esto que veis en estos canales es falso, ¿eh? Quiero decir, a ver, hay que ser un poco... que está bien, es un entretenimiento, a la gente le gusta entretenerse, sí. Pero bueno, una cosa es que se te vayan colando pequeñas vocecitas, que esto es más común de lo que la gente se cree, porque que también toca con el espiritismo realmente, ¿no? Pero el registro de estas pequeñas voces, como veis en los programas, es más común. Seguramente si mucha gente se quedase a revisar bien cuando graba un vídeo, se le colaría más de una. Lo que pasa es que la gente no presta atención. Pero en estos programas que en cada uno se mueven sillas, puertas que se cierran, luces y bueno, te puede pasar. Yo he presenciado cosas así personales. Sí, te puede pasar una vez. Me impresiona, pero ya como que hay veces se le va un poco la mano. Un poco la pinza. ¿Te das cuenta? Mira, hay la famosa televisora, creo que era la HK de Japón, tiene un programa dedicado a videos de fantasmas, y la mayoría de las veces, digo, todos los fantasmas salen en Japón con el mismo pelo largo, la bata blanca, igual todos del anillo. O sea, no, es imposible. Entonces, te das cuenta, muchos se ve que son realmente hechos en reality show, ordenador. Entonces, no es cierto, porque le quita seriedad a los que de verdad ahí está. Encuentran un video que puede ser real, de casualidad. De todas maneras, yo te digo una cosa, y ahora sí, ahora que no nos oye nadie. Para nada. Ahora no. Yo, la verdad es que a veces, hasta ahora, hasta el día de hoy, a veces lo digo cuando terminamos las investigaciones y nos vamos, y a veces le digo, bueno, a Monchu, que es un señor que siempre viene conmigo, le digo, dice, es que me gustaría que no saliese nada. Y me dice, no, es que me gustaría que no saliese, es que parece que siempre lo metes tú, pero es que me gustaría que una vez poder presentar un programa que no salga nada. Pero es que cuando revisas, a ver, está muy claro, tú puedes obtener una voz muy directa, que esas son muy raras, la típica psicofonía directa, ¿no? Que es como si hubiese alguien que hablase al micro, ¿no? Pero las psicofonías por absorción, que emplean ese ruido blanco o que emplean el ruido del ambiente, son muy frecuentes. Sobre todo si vas a estos sitios, ¿no? A lo mejor en tu casa no pillarás ninguno. Pero quieras o no, todos estos sitios tienen una impronta marcada ahí. Exacto, porque ya hay una energía de mucho tiempo. Ahí está, y siempre queda algo. Y yo a veces estoy aquí editando los programas y estoy súper contento porque, llevo un cuarto de hora, 20 minutos y no ha aparecido nada, pero siempre, ¡pam! Yo digo, bueno, los tengo que poner porque... ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día es una cosa que sí es importante aclarar. A medida que la tecnología ha ido avanzando, captan más. Las cámaras, claro. Exacto, captan más, el micrófono es más sensible y las cámaras son más sensibles. Claro. Y si antes algo se manifestaba, tenía que hacer mucho esfuerzo energético para manifestar. Sí, y ahora no necesita. Ahora por poca cosa la cámara lo capta. Lo capta. Entonces podemos ver cosas. Mira, un ejemplo muy clásico. Yo he estado aquí haciendo una directa para mi canal. Como ves, tengo el televisor de espalda, que es un plano, un background oscuro. Sí. Y yo he visto pasar por delante de mí en vivo, mirando la pantalla, un orb, una esfera espiritual, energética. Y lo he visto. Sí. Y de hecho es muy cómico, porque hace unos años yo estuve de visita en Nueva York, que es una ciudad emblemática.
en Estados Unidos. Y una de las iglesias más espectaculares que tiene New York es la iglesia de la Trinidad, que fue usada en la película El Tesoro National Treasure de Nicolas Cage, que habla de los masones, de los secretos de los masones. Y yo estuve en la iglesia de la Trinidad y la Trinidad tiene un cementerio que bordea la iglesia. Que hay tumbas modernas, pero hay tumbas de, imagínate, ¿no? Sí. Y nosotros entramos a la iglesia y pasó algo muy cómico. Ellos tienen en la iglesia una cruz en el lateral, cerca de donde el sacerdote se da los sermones, que tiene el símbolo de la Trinidad es el triskel, ¿no? El triskelio. Sí. Símbolo. Yo lo tengo tatuado en la espalda, de hecho. Y por mucho que yo traté de tirarle una foto a la cruz con el triskel, la foto no salía nítida. Ya. Puse o sea, había algo. Y cuando salimos, está el enrejado del cementerio lateral, un enrejado muy antiguo, muy hermoso. Yo meto la mano entre las rejas para tirar una foto a las tumbas, ya había anochecido. Sí. Claro. Cuando yo miro la foto, o sea, era una cámara digital de hace unos años, no eran las que hay ahora. Claro, sí, vale. No fue ni siquiera con un celular, fue con una cámara. Sí. Cuando yo paso la foto a la computadora y llegué a Miami, era todo lleno de esferas de energía, de orbs. De orbs, sí. Y había un orb específico, bien grande, bien nítido, que cuando tú lo ampliabas, parecía, no estoy afirmando, parecía tener la silueta de una mujer, la cara de una mujer. Ya. Entonces, te da a entender de que hay algo. Sí, no, sí. Como a tú ver. lo puedes interpretar, hay algo. Algo hay. Llámalo espíritu, llámalo energía, llámalo lo que sea. Eso está claro. Algo hay. Perdona que se me está desmontando el chiringuito. Y bueno, y los instrumentos hoy en día tecnológicos pues tienen esa capacidad de captar, ¿no? Ya sea visualmente como sonoro. Es más fácil uno sonoro que visual. Visual son más difíciles, que de todas maneras siempre orbs son muy comunes. Es decir, en muchos sitios se ven los orbs. Hay algunos orbs mucho más espectaculares que otros. Eso está claro. Y también hay muchas motas de polvo. También. Lo que pasa es que el orb tiene la característica de que no tiene un movimiento de traslación como el otro, que sencillamente, como lo lleva el orb, puede cambiar abruptamente de. Eso sí, tiene un movimiento como inteligente, entre comillas. Inteligente, entre comillas. Entonces, bueno, de hecho, pero los hay de diferentes tamaños, ¿no? Hay una idea que plantea, no del espiritismo sino de otras escuelas o otros pensamientos, que cuando el alma se desprende, ¿no? Porque pasa un proceso de depuración, que son esos primeros días, ¿no? Que se van, esos cascarones, como dicen algunas personas, ¿no? Que se va depurando. El alma se divide en lo que llaman nimeos energía, se le llaman así. Entonces, que por eso es que no siempre lo que vemos es un alma específica. Claro. Pueden ser manifestaciones, ¿no? Se puede expandir a diferentes lugares del universo o de la Tierra. Sí. O sea, es una experiencia que nosotros no recordamos de vidas anteriores cuando lo pasamos, porque una de las cuestiones es venir con esa amnesia, entre comillas, ¿no? Sí. Para poder regresar y tal vez no recordamos de esa transición, de ese proceso. Claro. Por eso es que yo siempre digo, la muerte no es el final. No. Es sencillamente un cambio. Eso está claro. ¿No? Es que, a ver, yo eso sí que lo creo firmemente. Otras cosas las puedo dudar, pero eso de que realmente nada se crea ni se destruye, es que eso es una cosa que incluso la ciencia lo ha demostrado. Es una transmutación. La energía ni se crea ni se destruye. Bueno, Yumak, creo que ya llevamos 1 hora y un cuarto. Hablamos bastante todavía. Hablando. Es que este hombre, cuando se pone a hablar, habla y, bueno, tiene más tablas que yo, pero bueno, poco a poco.
Se aprende. Pero bueno, muy interesante. Hemos intentado hablar sobre el espiritismo. Al final han salido otros temas. Está muy bien. Eso se nota de que estábamos disfrutando, hablando. En hoy hablamos de el espiritismo. Pues nada, Yumak, estoy muy agradecido de que te hayas prestado a este interrogatorio, que más que un interrogatorio o una entrevista ha sido una charla entre amigos, con algunas dudas que uno pudiera tener. Más que dudas, no, es simplemente poner puntos sobre las is, ¿no? Exacto. Y yo no pretendo decir que tengo, o sea, siempre lo digo, yo no pretendo decir que tenga la verdad absoluta. Por supuesto. Alguien puede coincidir o no coincidir con algunas cosas que dije. Por supuesto. A ver, ya sabemos que en este mundo hay muchos pensamientos diferentes, muchas maneras de pensar. La gente tiene sus creencias y hay que respetarlas a todas. Está claro que los que somos interesados o los que estamos investigando este tipo de temas somos los locos del pueblo, eso está claro. Sí. Pero, bueno, tendremos críticas, pero es que en este mundo, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te va a criticar. O sea, si haces porque haces y si no haces porque no haces. Con lo cual, el problema es criticar, solamente criticar. Eso, el problema es criticar. Bueno, y ya cuando hablamos de temas así, bueno, allí ya no, ni entramos. Pero bueno, nada, ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros y seguro que volveremos a coincidir, porque han quedado muchos temas en el candelero, como se dice, ¿no? Han quedado muchos temas ahí que han asomado. Hay temas muy interesantes y bueno, sobre todo temas relacionados con este mundo a veces como muy oculto, ¿no? Y bueno, teniendo la suerte de que eres gran conocedor de estos mundos a veces un poco oscuros, pero a veces son oscuros por, digamos, desconocimiento. Ahí está, por desconocimiento, ¿no? Desconocimiento. Porque me imagino que todas las tradiciones, todas las filosofías, todas las religiones tienen su belleza, eso está claro, ¿no? No todos son oscuros. Pues nada, habrá muchos temas que podremos tocar más adelante, pero hoy ya conviene dejar ir a descansar a la gente que nos está oyendo. Y nada, vamos a ver si próximamente nos volvemos a reunir. Pues nada, muchas gracias, Yumak, por prestarte a este experimento, si se puede decir, a esta investigación. No, y vamos a estar, tenemos muchos temas de que hablar, ya han salido muchos y realmente... Sí, luego ya los podemos ir extendiendo más. Pues nada. Y vamos a ver si un día coincidimos, yo puedo viajar allá a España y podemos a lo mejor participar juntos en una investigación, podemos hacer algo por allá. A ver si te animas a venir por aquí. Vamos a ver cuando pase toda esta locura y entonces podamos coincidir por allá y tal vez si no es aquí, será en algún lado. Bueno, Yumak, muchas gracias por todo. Igual, hermano, cuídate mucho. Pues nada, amigos, dejamos por hoy una conversación muy interesante. Espero que os haya gustado y que recordéis, no estamos en ningún momento incitando a que practiquéis el espiritismo y a que os pongáis a invocar a difuntos o energías, nada más lejos de la realidad. Simplemente estamos para informar, para hablar y para que podáis, en cierta medida, conocer uno de los temas que ha sido realmente en estos días, bueno, siempre muy mal entendido y a veces a propósito considerado como tabú.
Ujú. Muchas gracias por todo y hasta otra vez.